Como todo, en las grandes crisis, en los grandes momentos de cambio, la cultura, las sociedades, los individuos perciben la incertidumbre como algo peligroso, negativo, adverso, con todas las consecuencias que tiene esto, ¿no? Porque obviamente te pones alerta, ansiedades, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a intentar explicar la otra parte positiva de la incertidumbre y sobre todo qué aspectos son importantes tener en cuenta cuando hablamos de incertidumbre. Porque realmente la incertidumbre tiene un gran poder, pero hemos de saber observarlo. En el contexto actual que estamos, no hace falta que os lo explique, pero resumiéndolo, en la historia de la humanidad siempre hemos estado sometidos a grandes crisis, a grandes cambios, a incertidumbres, pero que hayamos sido sometidos a grandes incertidumbres no significa que los sepamos gestionar bien o que nos guste, ¿sí? Entonces, obviamente la vida es cambio, pero sí que es cierto que el automatismo que tenemos estas culturas modernas y nosotros como individuos a nivel psicológico es a intentar siempre mantener la estabilidad y asegurar el control de las cosas para sobrevivir. Obviamente esto es hasta biológico, ¿no? Obviamente el caos y el descontrol puede hacer que no sobrevivas. Entonces obviamente tenemos tendencias, tanto a nivel biológico, cultural, psicológico, de estructurarnos, de ordenarnos y de controlar las cosas. Obviamente en el contexto actual está a una incertidumbre más elevada. ¿Por qué? Porque como sabéis, llevamos los últimos años o los últimos tiempos en la historia reciente de la humanidad con unos funcionamientos, tanto a nivel económico, a nivel de mercados, bueno, pues a nivel geopolítico, a nivel de relaciones de poder entre países, a nivel ambiental o medioambiental, a nivel de cómo funciona la tecnología. Es decir, en los últimos tiempos se han acelerado una serie de cambios, una serie de normas de juego que están implicando muchos cambios a todos estos niveles que he dicho, ¿no? Económicos, geopolíticos, a todos los niveles. Claro, esto al final impacta a la psicología del individuo y impacta de una manera adversa. Como he dicho, la psicología no le gusta nada el descontrol, la incertidumbre. Entonces, es una evidencia que cualquier cambio, sea el que sea, del nivel que sea, genera incertidumbre, porque obviamente, ¿qué va a suceder, no? Un cambio quiere decir que algo que funcionaba de una manera funcionará de otra, pero esa otra, ¿qué consecuencias va a tener en mi vida, en la de la gente que amo, en la de mi país, etcétera, 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 ¿no? El poder que tiene la incertidumbre, obviamente, es saber observar que cuando estamos en medio o cerca de un cambio, de lo que sea, tenemos la oportunidad, porque de otro modo no la tendríamos, de practicar una serie de cosas que de otro modo nunca lo haríamos y que son necesarias para nuestra evolución y desarrollo, a nivel profesional y personal. Entonces, si cuando vemos que la incertidumbre nos pica la puerta y no sabemos qué va a pasar, es la oportunidad para trabajar diferentes niveles de conciencia que si estamos en confort y siempre estamos tranquilitos, la máxima seguridad, la máxima estabilidad, no haríamos, porque el humano funciona así. El humano o se ve obligado a cambiar o no cambia. Entonces la incertidumbre es súper potente porque obliga a las personas a trabajar en ellas mismas desde un punto de vista que de otra manera es imposible que hagan. Trabajas tu mundo interior. ¿Por qué? Porque obviamente ante la incertidumbre tienes miedo. Entonces, cuando tienes miedo, te conoces mejor, qué te da miedo, qué te preocupa, qué aspectos de ti tienes que mejorar para vencer esos miedos, porque el problema de la gente que no entiende la incertidumbre es que cuando tienen miedo quieren escapar de él. Y lo que tienes que hacer es aprender de él. No te escapes, aprende de tu miedo. No pasa nada, todos tenemos miedo. Pero hay que gestionarlo y hay que aprender de él. Hay que mirarlo de cara al miedo, ¿sí? La incertidumbre también nos obliga a practicar la certeza. La certeza
en nosotros mismos y en nuestra propia capacidad. Ahora hablaremos de esto, que es muy importante para la incertidumbre, la capacidad, cómo nos percibimos de capaces en situaciones desconocidas. Y al final, obviamente, la incertidumbre simplemente te va a marcar qué deberes tienes contigo mismo para evolucionar. Así que, para empezar, os pido que agradezcáis la incertidumbre, os frenéis, observéis y digáis, ok, ¿qué es todo lo que voy a aprender de esta situación de incertidumbre? El tema importante a reflexionar es, ¿estamos preparados para gestionar los cambios que son inherentes a estar vivos? Y la incertidumbre, que nos guste o no, tenemos que vivir entre la incertidumbre. ¿Estamos preparados? ¿Nos han preparado? No. Obviamente, biológicamente sí lo estamos, porque la biología es un adaptarse continuamente al entorno y a los cambios del entorno. Hay animales que llevan mucho mejor que nosotros la incertidumbre, pero la cultura que tenemos, al menos el mundo occidente sobre todo, la cultura, la psicología, cómo nos vemos, porque bueno, la cultura y la psicología individual van ligadas, ¿no? Creencias colectivas de cómo tienen que ser las cosas y cómo las percibimos, y luego hay las individuales, ¿no? Pero todo está interrelacionado, ¿de acuerdo? No se puede separar el individuo de la sociedad, ni la sociedad del individuo, todo está interconectado. Entonces, al final, la respuesta es no, no estamos preparados. ¿Qué necesitamos para prepararnos? Trabajar nuestras competencias personales y emocionales. Pero sobre todo necesitamos empezar a ver el mundo de una manera distinta. Ahora hablaremos de esto. Pero primero quería hablar de un dato que me parece muy ilustrativo, que es el siguiente. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, hace ya en 2004, imaginaros, hizo un llamamiento, hizo un plan sobre la importancia de que los países empezaran a trabajar y a invertir en investigación para prevenir, para encontrar herramientas, métodos, maneras de potenciar la salud emocional, dar herramientas a las personas para evitar desequilibrios y obviamente acabar con diagnósticos pues de enfermedades mentales. Y la realidad fue que este plan, que se inició en 2004, tenía que estar ya implementado en 2020, justo el año de que empieza la pandemia, y bueno, pues obviamente los países no invirtieron en la prevención y en la promoción de la salud, y siguieron invirtiendo, una vez más, pues en la investigación de las enfermedades mentales, que obviamente no digo que no sea importante, es muy importante, pero hay que ser más expertos en salud, en pro-salud y en prevenir, que no tanto solo expertos en cuando ya hay el problema y la enfermedad, ¿qué hacemos? ¿No? Sino que es tan importante una cosa como la otra. En definitiva, esto lo explico para indicar que realmente ya se dieron cuenta hace muchos años de la importancia de prevenir y en educar emocionalmente a las personas, pero obviamente no se han logrado esas metas y bueno, el resultado es que cada vez las estadísticas y los índices de problemas de salud mental están creciendo lamentablemente pues muchísimo, porque obviamente en mundos tan inciertos, que todo va tan rápido, cambios tan rápidos, las personas no tienen herramientas y no saben cómo afrontar y cómo gestionar tanta incertidumbre y tanto cambio a su alrededor. Entonces, son necesarios en el ámbito de las organizaciones, de las empresas, en el ámbito profesional y en definitiva en el ámbito personal, son necesarios nuevos métodos y nuevas filosofías, nuevas herramientas que ayuden a las personas a percibir la incertidumbre y los cambios como un factor potenciador para ir a mejor, para aprender, para desarrollar, para cambiar, para transformar, y no como factores de estrés adverso, que ahora, como explicaré, hay estudios que dicen que una de las cosas que estresan más a las personas y que causan más problemas es la incertidumbre y los cambios. Entonces, desde la bioneuroemoción, desde el método que nosotros hacemos, hay diferentes principios que vienen a ofrecer educación emocional justamente para cuando veamos estos cambios o sintamos que la incertidumbre está durmiendo cada noche a nuestro lado, tengamos herramientas y tengamos una manera más saludable de gestionarla.
Primer punto, primer principio de la bioneuromoción. Todo lo que te pase es un regalo que te está haciendo la vida y tú no eres la víctima de lo que te está pasando o de lo que pasará, sino tienes el poder para gestionarlo y para vencerlo según tú sientas y según tú quieras. Es decir, pasamos del paradigma del victimismo al paradigma del empoderamiento, de la responsabilidad personal de cada uno. Primero individual, luego colectiva. Parece una tontería lo que estoy diciendo, pero es muy importante, porque si no reconocemos el poder que tenemos, viene la incertidumbre y empezamos a intentar luchar contra ella. Aquí vienen todas las ansiedades, problemas, etcétera, etcétera, etcétera. No colaboramos con el fluir de la vida, de las situaciones que van viniendo, no fluimos, no colaboramos, no aprendemos, no abrimos nuestra mente y fluimos con esas circunstancias, no resistimos y ahí es donde vienen todos los problemas. Todos vienen de ahí. De no reconocer que he de dejar que la corriente me lleve, sino que yo con la corriente que viene puedo empezar a nadar, puedo construir un barco, puedo navegar, ahora puedo dormir, ahora puedo pescar, etcétera. Aunque la corriente va a venir y el río va a bajar, yo con esto puedo hacer muchísimas cosas y tengo mucho poder y mucha responsabilidad para pasar a la acción. Entonces, otro principio desde la bioneuromoción es el principio de la resiliencia. Es decir, cuando tenemos una dificultad, tenemos que ser capaces de que nuestra actitud sea la resiliencia. Es decir, vamos a aprovechar este dolor, esta dificultad, esta crisis, este problema para mejorar las cosas. Porque si no estuviera sucediendo, se quedaría el río lleno de mierda. Y tenemos la oportunidad de organizarnos entre todos y sacar la mierda del río. Por lo tanto, esto es la actitud de la resiliencia. ¿Hay mierda en el agua? Sí. Puedo mirarla llorando y lamentándome y ¡ay, cuánta mierda hay en el agua! O puedo decir, me meto en el agua, empiezo a sacar la mierda, aprovecho y mientras limpio la mierda hago deporte, me toca el sol, me pongo bronceado, me coordino con el compañero para que me ayude a sacar la mierda si él también siente lo mismo, etc. Esto es ser resiliente. Esto es ser resiliente. No podemos evitar la mierda, sí podemos transformar la mierda y aprovecharla a nuestro favor. Siempre. Por eso siempre que hay una crisis, sea la que sea, veis las personas que se quedan sufriéndola muchísimo y las personas que están mejor que nunca. Siempre pasa, siempre. Y parece que no queramos ser conscientes es decir, aprender de nuestros ancestros, de lo que han vivido de nuestro pasado, de nuestra historia. Si está escrito en todas partes esto, pero parece que, no sé, parece que no queremos ser resilientes, parece que nos encanta ser una víctima de todo. Nos encanta y cada vez más. También, otro principio importante es saber que el control es una pura ilusión. Es imposible tener controladas las cosas, imposible. Ni la persona más poderosa del mundo, con el máximo imperio o quien sea que tenga el mayor poder del mundo, no puede controlar muchas cosas, no puede, es imposible, es imposible. Realmente el único poder que tenemos no es controlar, es conectarnos con nosotros y trabajar ahí. Y no podemos controlar, es imposible. Podemos gestionar bien las cosas, podemos esforzarnos para intentar obtener unos buenos resultados, pero asegurarnos un resultado específico es imposible, imposible. Imposible. Hemos de aprender más a colaborar con la vida y no querer controlarla. Y obviamente, otro principio muy importante es saber comprender la incertidumbre. Cuando viene la incertidumbre a picar la puerta de tu casa con un gran cambio, con una gran crisis, hemos de decir, ok, esta situación, ¿para qué está sucediendo? ¿Cuál es su origen? Vayamos a comprender el para qué está pasando. Hay una crisis económica, hay una crisis política. Bueno, ¿y qué estamos haciendo cada individuo de la sociedad? ¿Cómo nos tratamos a nosotros mismos? ¿Nos engañamos? ¿Nos estafamos? ¿Somos corruptos con el vecino? ¿Engañamos a nuestro hermano para beneficiarnos? ¿Cómo actuamos con nosotros mismos y con los demás?
pues son los representantes que tenemos, ¿sí? Entonces, es muy importante saber que detrás de la incertidumbre y del cambio hay un gran aprendizaje para cada uno de nosotros. Y por lo tanto, cuando veamos la incertidumbre, nos tenemos que poner las pilas de decir, ¡guau, qué guay! ¿Qué voy a aprender? ¿De qué me voy a dar cuenta? ¿Qué voy a mejorar? Yo misma y luego como sociedad. ¿Qué vamos a aprender? ¿De qué vamos a hacer limpieza? No hay que tener miedo, porque no sirve de nada el miedo. Es decir, lo que tenga que pasar, pasará igual. Entonces, fluye y colabora con las circunstancias de la vida, ¿sí? Hay estudios empíricos que indican algo muy interesante en relación a la incertidumbre. Como he dicho antes, la incertidumbre es uno de los factores que está registrado que causa pues, mayor ansiedad o mayores problemas, mayor sufrimiento a las personas, ¿sí? Entonces, se ha observado que como tú eres capaz de gestionar la incertidumbre y los cambios, depende muchísimo de una cosa, y es de la creencia propia, de la propia capacidad. Es decir, si yo me autopercibo capaz de resolver una situación desconocida o adversa a mí, si me autopercibo capaz, obviamente, cuando tenga incertidumbre o cambios, los voy a vivir bien. Mi actitud será adaptativa, será de gestionarlo desde la mejor manera que pueda, pero bien, adaptativo. ¿Dónde viene el problema? Cuando mi percepción es que no seré capaz, o yo percibo que no seré capaz, de adaptarme, de tener la capacidad de gestionar esa situación. Entonces, las personas, que son la gran mayoría, que no se sienten capaces de gestionar una situación nueva, es porque parten de premisas erróneas. Por eso es tan importante la educación emocional y partir de premisas que sean facilitadoras de nuestro crecimiento y no limitantes y que nos hagan miedo, que es lo que nos han enseñado. Parece que hay un interés en que la gente tenga miedo, miedo, miedo y miedo, y que no descubra el gran poder que tienen ellas y la vida, ¿no? Entonces, lo que decía, si tú no te sientes capaz de aprender durante la experiencia, tampoco vas a ser capaz de recibir los feedbacks de tus errores positivamente para crecer. Va relacionado, dice este estudio. Es decir, las personas que perciben los retos y las cosas nuevas como positivas son personas que saben que no tienen que ser capaces desde el principio, sino que durante la experiencia van a aprender a desarrollar las capacidades que sean necesarias para ese entorno desconocido, y son personas que ya asumen y saben que van a cometer errores, pero que de esos errores van a aprender para ser más capaces y para mejorar, y por lo tanto no tienen miedo, porque ya saben que se van a equivocar. Y ya saben que no tienen que ser capaces desde el minuto cero, sino saben que la capacidad se adquiere y cuando son experiencias nuevas, en un proceso. Es un proceso. No nacemos enseñados, no lo sabemos. Entonces, si percibimos, concluyendo este estudio, ¿sí? Si sabemos, porque se sabe por estudios empíricos, a mí siempre me molesta muchísimo que la ciencia sabe muchas cosas y no las explica a la gente, a la sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué nos llenamos de hablar de tanta ciencia? Esto es científico, científico, científico. Si la ciencia no está al servicio del pueblo, no estáis explicando estos principios tan importantes a la gente. ¿Por qué? Si se sabe la importancia de la propia percepción que tiene con uno con uno mismo de su propia capacidad, y se sabe que la capacidad no está cuando naces, sino que se va desarrollando, y que cuando te enfrentas a una situación nueva que no la conoces, la capacidad es imposible tenerla previamente, innata, sino que la irás desarrollando, y que esto va a implicar errores, y que los errores simplemente son bendiciones para mejorar y para crecer en el camino, que es de lo que se trata. Si esto se sabe, y se sabe que las personas que perciben así, piensan así, tienen esta filosofía, tienen ese enfoque, tienen esta percepción de inicio, son personas que la incertidumbre les gusta, la toman como un reto y se adaptan a los cambios. Y por ende no desarrollan problemas de salud mental o por ende no tienen problemas en los trabajos cuando hay cambios,
tienen mejor rendimiento y más éxito. Se sabe que estas personas tienen más éxito profesional. Se sabe que estas personas son las que lideran y crecen dentro de organizaciones. Se sabe que quien gana más dinero piensa así. Esto se sabe. Pero, ¿qué hacemos? Miedo, miedo, miedo. Uy, no, si no lo haces bien desde el principio, no vales. Uy, no, tienes que hacerlo perfecto. Uy, no, los errores nos han enseñado así, que los errores, la culpabilidad, que tú no eres suficiente, que tú no sirves. Entonces la gente está todo el tiempo luchando para ser perfecto, para no equivocarse, y por eso cuando vienen situaciones de incertidumbre, como no nos han enseñado el gran tesoro que es la incertidumbre y todo lo que podemos aprender de ella y que vamos a cometer errores sin ninguna duda y que no pasa nada, que al revés es positivo para la evolución de uno mismo, como nadie nos ha explicado esto y no estamos acostumbrados, ¿qué pasa? Que nos escapamos de la incertidumbre y nos quedamos en las cárceles de uno mismo de siempre estar haciendo lo mismo, actuando igual, pensando igual, porque no queremos afrontar la incertidumbre y no sabemos el poder que tiene la incertidumbre. Entonces, obviamente, para usar los cambios, las crisis y la incertidumbre como un aliado y no como un enemigo, obviamente yo os invito a que indaguéis, invirtáis vuestro tiempo en formaros en competencias personales y emocionales, ya sea con el método de la bioemoción, ya sea con lo que queráis, pero invertir en vuestras competencias personales y emocionales y sobre todo empezar a inundar vuestras neuronas de filosofías y de información que empodere a las personas y que deje de anclar a las personas en el miedo y en que la incertidumbre es negativa y las crisis son negativas. Os invito a todos a hacer este camino y obviamente ha sido un placer estar aquí con vosotros y nos vemos muy pronto. Muchas gracias.